Josué capítulo 2. Y vamos a ver los primeros versículos y después nos vamos a saltear hasta el versículo 9. Y ese mensaje lo he titulado Una pecadora perdonada. Una pecadora contra el mundo. Rahab. Y pudiéramos seguir hablando de Josué en este capítulo 2. Pudiéramos seguir viendo los atributos de Dios que este hombre abrazó en su corazón, en su vida, en su familia, para su nación, y que deseó que líderes de cada tribu del pueblo de Dios, líderes de esos hogares, cabezas en sus matrimonios le creyeran a Dios como él le había creído a Dios. Hacía 40 años que él le había creído a Dios que esa tierra se le había dado Dios a ellos. Pero el pueblo de Israel no le creyó a Dios. Así que empezaron a dar vueltas en el desierto por 40 años. Y vean el versículo 1 ahí. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente y le dijo, id y espiar la tierra a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Josué manda a 2 espías. La palabra de Dios no nos dice por qué los envía. Yo creo que Josué ya había creído a Dios, que la tierra era de ellos. Pero creo que aún en las intenciones que tengamos nosotros o que tenga el pueblo de Dios para poder ir a la tierra prometida, la tierra que era ya de ellos, Dios tiene otros planes. Y les decía, no podemos seguir hablando de Josué y dejar a un lado a esta mujer llamada Rahab. Dios quiere enseñarnos algo a través de la historia de Rahab, a cada uno de los que estamos aquí. Esa tierra que ahora poseería el pueblo de Israel, sería de ellos, y el pueblo que estaba ahí sería sacado de esa tierra por su maldad. Y es interesante, por eso le puse este mensaje, sola contra el mundo. Ella había creído a Dios. Esa mujer había creído a Dios, había abrazado al Dios de Israel. Y el capítulo 2, versículo 9 dice estas palabras, Rahab a los espías después de que entran ahí, los esconde. Y el versículo 9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y todo lo que es suyo. Y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Es interesante, Rahab, esa mujer que había escuchado que el pueblo de Dios había sido sacado de Egipto con mano poderosa de parte de Dios.
que la sangre de corderos había sido puesta sobre las puertas de sus casas y el ángel de muerte había pasado sobre ellos. Ella había escuchado todo esto. No nos dice la edad de esa mujer, pero algunos comentaristas creen que tiene entre 50 y 55 años de edad para ese tiempo. Quiere decir que ella escuchó de Dios siendo una adolescente, siendo una joven. Su vida es descrita aquí y Dios se encarga de escribir cuál era su oficio. Y cómo es que Dios, cuando alguien abraza la fe en Dios y abraza al Dios, es perdonado de todos los pecados que puede haber cometido. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Ella había escuchado lo que Dios había hecho. Y quizá ella como mujer también miraba las injusticias de su propia gente. Entre ellos se mataban unos a otros. La violencia, la perversidad eran obvias en esa ciudad de la destrucción de Jericó, en esa ciudad que el pueblo amorreo poseía. Para Rahab no había nadie que le enseñara de ese Dios todopoderoso, Dios de los hebreos. No tenía ninguna de las escrituras que le dijera sobre ese Dios. Ese Dios que tomaba formas físicas para poder tener contacto con su creación, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con el pueblo de Israel. Ella no tenía todo lo que Israel tenía y conocía. Pero ella creyó por fe en Dios. Creyó lo que le habían dicho que Dios había hecho. Por eso dice estas palabras que acabamos de leer. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de nosotros. Sé que Dios les dio esta tierra. Esas fueron las palabras primeras en ese versículo 9. Sé que Dios les ha dado esta tierra. Josué como líder no cometería el mismo error que Moisés, porque no es la democracia la que gana. Y lo vemos aquí, 10 se equivocaron y dijeron, impidieron que toda una nación no entrara en la tierra prometida. Y 2 estarían correctos. No siempre cuando la democracia gana quiere decir lo que es correcto. Amén. Por eso nosotros como hijos de Dios no buscamos una democracia, buscamos una teocracia donde Dios gobernará mundialmente. Y ya reina en nuestros corazones a través de Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Ahora, Josué envió a estos 2 hombres y ellos en obediencia, de acuerdo a los versículos 1 y 2 que acabamos de leer, fueron a la tierra, a espiar la tierra. Mi pregunta es, ¿por qué fueron a espiar la tierra cuando ya la tierra era de ellos? Dios ya lo había declarado. Ya Dios lo había declarado. ¿Para qué ir? Porque Dios tenía y Dios usó la obediencia de estos hombres porque Dios rescataría a una mujer que le había creído a Dios. Vean lo que Dios hace. Dios deja las 99 y va ¿por qué? Por la perdida, ¿verdad? Va por esa oveja perdida. ¿Cuántas veces en esa obediencia a Dios salimos a algún lugar teniendo el plan elaborado y estando allá nos damos cuenta que Dios tiene otros planes en ese viaje que hicimos? Nos muestra a alguien, nos muestra que Él desea alcanzar a alguien que creyó en Él, que alguien le compartió de Jesucristo. Nos muestra a una persona y a toda su casa que Dios quiere salvar. Y mi pregunta hacia ustedes, iglesia, ¿estás dispuesto a ser sensible a la voz del Espíritu de Dios cuando te diga, quiero ir a rescatar a Rahab a la ciudad de la destrucción? Quiero ir por aquellos que el enemigo quiere destruir. El juicio viene, es inevitable.
Ya viene el juicio. La cosa es que Dios siempre enviará a 2 testigos antes de la destrucción. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba ahí? Decidió en esa ocasión decidió ayunar y buscar la presencia de Dios para ver cómo alcanzar a lo mejor a su pueblo, al pueblo judío. Y ahí ayuna y después de algunos, no sé cuántos días ayunaría, pero dice que tuvo una visión. Y miró ese lienzo con toda clase de animales, reptiles, víboras, cocodrilos, lo que los judíos ni se imaginan pensar porque es muy impuro para los judíos. Así que le dice, y escucha una voz de Dios, del Señor, que le dice, Pedro, mata y come. No, Señor. Yo soy judío y usted sabe, Señor, que yo nunca he comido nada impuro. Dijo, no llames impuro a lo que yo he purificado. No era la comida, ni era el ayuno de Moisés, ni era el hambre de Pedro. No era el hambre de Pedro, ni el ayuno, ni siquiera la visión de los animales. Dios tenía algo más en mente. Alcanzar a un hombre llamado Cornelio, que se sentía impuro ante Dios. Quizá ante el pueblo de Israel lo rechazaban. Los judíos hasta hoy en día rechazan a los gentiles. Aún hoy en día en el pueblo de Israel. Es interesante que hoy en día cerca de 2 millones de personas, 2 millones de judíos han dejado Israel porque saben que algo viene contra Israel. Hoy en día, imagínense, año 2024, 70% de los turistas que iban a Israel ya no van a Israel, solamente queda el 20% por lo que está sucediendo en Israel. Un pueblo que no quiere al Mesías, a Cristo Jesús, pero que un día le querrán. Un día le querrán, lo abrazarán, creerán en que Cristo Jesús fue el que dio su vida por ellos, el Dios en la carne. Así que Pedro está ahí. Y ahí va y lo manda Dios a Pedro con Cornelio. No era la visión, era una familia. Y dice la palabra de Dios sobre Cornelio y lo describe de esta manera, que era hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no escucha? Dios escucha. Dios es fiel. Me ha tocado hablar con personas que en veces me dicen, si Dios es, ¿qué va a pasar con aquellas personas que nunca escuchan del Evangelio, que nunca escuchan de Cristo y se mueren? No te preocupes por aquello. Dios se ha encargado que tú escuches ahora y que tú escuches de Cristo Jesús y Dios quiere salvarte ahora. Y así como Dios se ha encargado de que alguien te hable ahora de Cristo Jesús, Dios se va a encargar de aquellas personas que hablen de Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Y vemos cómo es que ellos a lo mejor iban para espiar la tierra, pero en el corazón de Dios y en los planes de Dios no estaba la tierra ya era de ellos. Estaba una mujer llamada Rahab. Y Dios se encarga de escribirla cómo era ella, cómo era su profesión. Y Dios se encarga de salvarla. La gracia de Dios es abundante, amén, incomprensible. Él está en el negocio de salvar vidas, sean gentiles o judíos, sean ricos o pobres, mujeres o hombres. Dios quiere salvar no solamente judíos, Dios quiere salvar árabes. Y no solamente quiere salvar americanos, Dios quiere salvar rusos. Y Dios no solamente quiere salvar europeos, Dios quiere salvar chinos, amén. Ese es el reino de Cristo.
Y Dios nos ha encomendado esa palabra del Señor de llevar a Cristo Jesús a otras personas. Yo no sé dónde está entretenido usted, pero el principal trabajo de nosotros es llevar a Cristo a otros. Es llevar a Cristo a otros. Yo no sé en qué está entretenido usted como hijo de Dios. Solo Dios puede declarar un juicio sobre una nación, como lo hizo con esa nación de los amorreos, como lo hizo con la humanidad en el diluvio, como lo va a hacer durante los 7 años terribles que vienen del gran juicio sobre este mundo. Pero esta historia de los espías y esta mujer llamada Rahab es una historia de la misericordia de Dios, porque esa mujer no tenía nada para ella humanamente hablando. Y saben, esta historia es hermosa. Y esa historia es tan hermosa, el maravilloso amor de Dios y la admirable gracia de Dios. La admirable gracia de Dios de querer alcanzar a aquellos que están perdidos en la ciudad de perdición, de Dios querer alcanzar a aquellos que están en un mundo de perdición y de perversidad. Igual que Rahab. Rahab, esta mujer gentil, estaba en los planes de Dios. Sería parte del reino de Dios. Y a lo mejor dirán ustedes, pastor, entonces, ¿qué ventaja tiene de ser gentil o judío? Tiene mucha ventaja el ser judío. Tiene la ventaja de, Pablo lo describe en esto en Romanos capítulo 3 y lo describe de esta manera. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, en otras palabras, ser parte del pueblo de Dios, de ser de Israel, que era la marca externa en lo físico para ellos de ser parte del pueblo de Israel. Y luego Pablo dice, ¿o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Impresionante está la disciplina que tienen los judíos en cuanto a la palabra de Dios. Dios les confió que escribieran la palabra, y la palabra de Dios tiene claves. Y Dios se encargó. Ellos escribían con una sola pluma que era dedicada para poder escribir solamente ese libro. Y cuando escribían la palabra del Señor, en los pergaminos tenían que formarse palabras así, y así, y así, y así. Si no se formaban palabras, y muchas de ellas eran ciertos aspectos de Dios. Si no se formaban, cuando las alineaban, quemaban el pergamino, quemaban las plumas y volvían a escribirla otra vez. Fueron fieles con la palabra de Dios. Y mi pregunta es hacia ustedes, ¿están siendo fieles con la palabra de Dios? Y una vez más lo repito, 78% de las personas cristianas nunca leerán este libro que Dios les ha confiado. Solamente el 22% habrá leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos tiempo para todo, menos para la palabra de Dios. Sin embargo, Dios nos ha confiado su palabra, nos ha confiado a Cristo Jesús, predicar a Cristo Jesús. Tomen tiempo a leer la palabra de Dios, a escucharla. Ahora ya no hay excusa. Ahora podemos poner nuestros celulares y a lo mejor poner ahí a escuchar libros completos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entrar en nuestros corazones, penetrar en nuestra alma y estar transformándonos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dios les confió la palabra a los judíos. Es un privilegio y no solamente les confió la palabra, Dios les dio la tierra prometida, Israel. Y ahí están en la tierra prometida. Ahí están en la tierra prometida. No tendrán descanso.
No habrá descanso ni paz en Israel hasta que Cristo venga. Ahora escuchen esto. Vean lo que hacen, lo que Dios hace con el pueblo de Israel. Porque Dios usa y envía a esta ciudad destinada a la destrucción a 2 testigos. A 2 testigos envía. No pierdan de vista eso. Vean el versículo 1 de nuevo. Josué escogió a 2 testigos para que fueran a Jericó. Una ciudad que jamás sería construida de nuevo. Que el que la construyera bajo sus hijos y bajo la sangre de sus propios hijos, sus primogénitos, pondría las primeras piedras. Y esto sucedió. Nadie podría construir de nuevo esta ciudad. Ahora, por 400 años Dios había querido que este pueblo se volviera a Dios y no se volvieron a Dios. 2 testigos en la ciudad de la destrucción. 2 testigos ante la nación amorrea. 2 testigos que fueron enviados antes del juicio sobre esta ciudad. 2 testigos que fueron enviados a rescatar a una familia de una mujer ex prostituta para salvarlos, porque creyeron a Cristo Jesús. Creyeron en Dios, si lo puedo decir de esa manera. Creyeron a Dios. 2 testigos que algunos creen un día Dios también enviará. Moisés y Elías, antes de que Él venga y destruya este mundo, será un juicio directo de parte de Dios. Un juicio directo. Dios enviará 2 testigos. Jesucristo, cuando los envió a predicar el evangelio, ¿qué les dijo? Vayan de 2 en 2. Los envió de 2 en 2. Vayan, les dijo, y lleven el evangelio. Cuando Dios comenzó este mundo, comenzó con 2 personas. Ese es el plan de Dios. 2 testigos. Y yo no creo que solamente sean Moisés y Elías. Yo creo que esos 2 testigos son 2 grupos de personas también, en esos tiempos en los que vivimos. 2 testigos. Judíos que creen en Cristo Jesús como el Mesías, un puñado muy pequeño, y muchos gentiles que hemos creído en Cristo Jesús como el Mesías y el único en el que el mundo puede ser salvos. 2 testigos en los últimos tiempos, sus 2 olivos, como dice Zacarías. 2 olivos donde fluye el aceite, dice, hacia el mundo, donde fluye la verdad de la palabra del Señor. Dios nos ha encargado. Escuchen esto, vean esto, similitudes que vemos. 2 testigos que serán enviados un día antes de que Josué entre y destruya la ciudad. Josué siendo un tipo de Cristo. Antes de que venga la destrucción sobre el mundo, el Señor mandará sacar a los Rahab de ahí. Sacará a su iglesia de ahí. Cristo está a las puertas, hermanos. Cristo está a las puertas. ¿Creen que Dios tiene el control de todas las situaciones? Dios tiene el control de todas las situaciones. 2 testigos es el plan perfecto en un matrimonio, que deben de ser el testimonio ante hombres y mujeres que están destinados a perderse, a no ser de que Dios intervenga, igual que Rahab, igual que Dios intervino en nuestras vidas. Dios intervino en nuestras vidas. No hay duda de que Rahab era una prostituta. No hay duda de que la mujer samaritana era una mujer inmoral. Pero vemos la inexplicable gracia de Dios alcanzando a los perdidos. Esa es la gracia de nuestro Dios. Y nosotros no somos mejores que Rahab ni que la samaritana. Fue su gracia la que nos alcanzó. Rahab y la samaritana no son peores que nosotros.
Necesitamos de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y esta mujer había escuchado de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 10, dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. De hecho, vayan conmigo de nuevo ahí al versículo 9, de ahí del capítulo 2 de Josué. Vean lo que dice las palabras que Dios se encarga de escribir de esta mujer. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar. Hemos oído lo que Dios ha hecho, es lo que está diciendo. Y vean ahí más adelantito, porque Jehová nuestro Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora les pide y les dice, cuando les pide señal para que la protejan, dice, ahora os ruego que me juréis por Jehová. La fe de esa mujer no estaba en el pueblo de Israel. No estaba en el pueblo de Israel. La fe de Rahab no estaba en Josué. La fe de Rahab, ¿saben en quién estaba? En Dios. Nuestra fe no está en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, en la tierra donde están los judíos en ese momento. Nuestra fe está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nuestra fe ni siquiera está en Israel ni en los judíos. Está en Cristo Jesús, al cual hemos creído y el cual nos ha salvado. Es la fe que hemos abrazado, igual que Rahab. Por eso dice, hemos oído lo que Dios hizo. Hemos oído que Dios es el poderoso en el cielo y en la tierra. Él tiene el poder en todo. Sabemos que ustedes temen a Dios. Ella solo oyó un poco de lo que Dios había hecho con Israel y creyó en Dios. Y nosotros tenemos toda la palabra de Dios y muchos de los hijos de Dios no creemos en la palabra completa de Dios. Los problemas, las dificultades, las luchas nos ahogan cuando debemos de creer en Cristo Jesús, amén, y en su palabra. Por eso le dice, Jehová es Dios en los cielos y en la tierra. Y Él, ese Dios en el cual ella creyó, ahora la salva, va a salvarla. Por eso envió Dios a los 2 espías. En otras palabras, Josué, mándalos, porque tengo otros planes. Iban por ella, quiero ir por ella, voy por esa mujer que me creyó. Ese Dios es el Dios de poder al cual servimos. Ustedes van con otra intención, yo tengo otros planes, voy por ella y por su familia. Ese es el poder de nuestro Dios, amén. El poder de nuestro Dios. Por eso, donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. ¿Con qué razón Jesucristo dijo, los pecadores y los publicanos van delante de ustedes religiosos? Así les dijo. Porque ellos son los que dicen, Señor, me voy a perder sin usted si usted no interviene. Mi vida, Señor, es un desastre, Señor, sin usted, Jesús. Ayúdeme. Hijo Dios, voy por ellos y por toda su familia. No solamente voy por una persona, voy por toda su casa. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de nuestro Cristo. Ahora, ellos llegaron allí. Yo lo pusiera de esta manera, quisiera ponerlo de esta manera. ¿Cómo comenzó Rahab a escuchar de Dios? Porque ella está en la tierra de los amorreos. ¿Saben qué es lo que hacían? Los cananeos servían a un dios llamado Balaam, al dios de la prosperidad, al dios de la lluvia. Y lo que hacían
Ese es poner vivo a su primogénito en la zanja donde iban a poner los cimientos y las piedras para su casa. Y se lo dedicaban al dios Balaam. Y ponían las piedras y ese niño empezaba a llorar, a gritar. Y enseguida echaban tierra. Hoy los arqueólogos han descubierto eso, y no solamente para el pueblo de Israel. Mismo Israel hizo eso. Mismo Israel, en vez de abrazar a Dios, dejaron a Dios y abrazaron a los dioses que estaban allá adentro. Así que, ¿cómo escuchó Rahab de Dios? Yo creo que escuchó por los padres. Por eso dice, mis padres, quiero salvar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a mis hermanas. Quiero salvarlos. Ellos van junto conmigo. Y me imagino que si era una adolescente o una niña de 7, 8 años, la fe fue sembrada en ella. ¿Escuchaste, Rahab? Lo que publicaron, y quisiera ponerlo en términos modernos. ¿Escuchaste, Rahab, lo que publicaron en las redes sociales sobre el llamado pueblo de Dios y las maravillas de 2 testigos de Dios que están haciendo señales y prodigios ante el rey más poderoso llamado Faraón? Rahab, ¿escuchaste lo que hizo el Dios de este pueblo? Abrió el mar y pasaron en seco. Rahab, ¿escuchaste lo que Dios ha hecho con el pueblo que viene hacia nuestra tierra? ¿Cómo es que los reyes de Sión y Og son derrotados? Y si leen la historia, ¿quiénes eran ellos? Eran casi invencibles. Temían, todos los de alrededor temían a esos 2 reyes. Y a lo mejor escuchó. Y a lo mejor escuchó estas palabras, y esas palabras quedaron en esa joven, y se seguía escuchando. Tenían que ya haber llegado a nuestra tierra. ¿Por qué? Se dice que están dando vuelta en el desierto, año tras año. ¿Qué querrá Dios? 40 años más esperaría para que ellos se arrepintieran. ¿Ustedes creen que Dios quiere destruir a naciones? No, Él no quiere. Él quiere que todos sean salvos, amén. Pero Dios es el único que puede traer juicio sobre naciones. Y es el único que traerá juicio sobre naciones. ¿Por qué Dios se revelaría y revelaría su plan sobre Jericó primeramente a una prostituta o ex prostituta? ¿Saben por qué? Porque ella escuchó no sobre los acontecimientos de Israel, escuchó sobre el Dios de Israel. Y eso es algo maravilloso. Por eso dice, sé que Jehová, hemos oído que Jehová, porque Jehová nuestro Dios es arriba en los cielos y en la tierra. Les ruego que me juréis por Jehová. Ella había escuchado sobre Dios. Lejos esté de nosotros como iglesia, y escuchen esto, de poner nuestra fe en un pueblo en vez de Cristo. Lejos esté de nosotros como iglesia de Cristo Jesús poner nuestra fe en una etnia de Israel en vez de Cristo. Es el Dios de Israel que nos ha adoptado en Cristo Jesús, hermanos. Y hemos sido injertados en esa olivo que es Israel por la gracia, igual que ellos. No hay nada mejor en ellos que nosotros. Ellos fueron alcanzados por la gracia igual que nosotros. Oremos por Israel, pero nuestra fe no debe estar en un pueblo, debe estar en Cristo Jesús. Ella no le dijo, creo en ustedes, Israel. No, creo en Dios, oí de Dios. Quiero a ese Dios. Quiero saber más de Él.
Me llama la atención porque Rahab, esta mujer que ahora tenía un contacto con Dios, una relación con Dios, Dios comenzaría a formar en su alma y comenzaría a formar en su alma y santificaría su cuerpo y su espíritu. Y de esta ex prostituta comenzaría una nueva criatura, como dice Cristo, como dice su palabra en 2 Corintios 5:17. Ese es Dios. Rahab era una mujer amorrea, gentil, prostituta, pero inmediatamente fue aceptada por Dios. Yo no entiendo la gracia de Cristo, solamente la abrazo, igual que los judíos lo abrazaron. De esta mujer llamada Rahab, de esta mujer vendría el Mesías. De esta mujer se casaría y tomaría un hombre llamado Salmón. Y de ahí tendrían un hijo que se llamaba Boaz. Y Boaz se casaría con Ruth. Y de Ruth vendría otro hijo que se llamaba Isaí. Y de ese Isaí vendría David. Eso es lo que hace la gracia. Así que esa mujer es descrita en Mateo capítulo 1. Está descrita entre la genealogía, entre el árbol genealógico de donde vendría Cristo Jesús. Ese es lo que hace Dios. Cristo Jesús, si usó a Rahab, también puede usarnos a nosotros para que otras personas conozcan a Cristo Jesús y vengan a Cristo Jesús. Ahora, Dios tiene el control de todo, amén. Dios tiene el control de todo, de todas las situaciones. Yo en lo personal me gusta ver y quiero ver lo que está pasando en el país del norte y en el mundo y quiero ver las escrituras. Las escrituras se están cumpliendo enfrente de nuestros ojos. El día de ayer miraba porque siempre estoy mirando las campañas del presidente Trump. Siempre las estoy mirando. Y cuando lo estaba mirando y miré lo que pasó, solo Dios, la mano de Dios pudo librarlo, quiero decirles eso. Solo la mano de Dios pudo librar a ese hombre, porque Dios tiene un plan. Dios no quiere destruir todavía Estados Unidos. Dios quiere extender, porque hay gente todavía que ama mucho a Dios en ese país, que doblan sus rodillas delante de Él, que predican al Señor y que siguen llevando el Evangelio a muchos otros lugares o apoyando el Evangelio de Cristo Jesús a muchos lugares del mundo. Estas fueron las palabras del presidente Trump esta mañana. Las primeras palabras que se registraron en su tweet. Dijo esas palabras: fue solo Dios que previno que sucediera lo impensable. A Él sea la gloria. Si pudieron mirar eso, Él estaba hablando así como yo estoy hablando con ustedes. Y algo le hizo voltear cuando las balas empezaron a pasar. 8 balas y ni una le pegó. Dios tiene un plan. Y les puedo decir, es un hombre que se rodea de oración y les dice a las iglesias: oren por esa nación. Oren por mí. Es un hombre que se ha levantado en contra de la élite mundial. Dios dirigiendo aún el movimiento de un hombre. Porque si ven lo que hacen los francotiradores siempre tiran aquí. Ellos lo que hacen. Dios es fiel. Amén.
Y si Dios dirige a un hombre, y si Dios dirige a esa mujer llamada Rahab, Dios quiere alcanzar a otros. Él no ha terminado. Él no ha terminado. Iglesia, el pueblo de Israel le fue confiada la palabra de Dios. Y le fue confiada la promesa, la tierra prometida. A nosotros nos ha confiado más que al pueblo de Israel. Escuchen esto. Nos ha confiado el libro completo de la palabra de Dios. Nos ha confiado el nombre de Cristo Jesús. Y nosotros no entramos en una tierra, entramos en una persona que es la promesa de todo. Porque en Él se cumple todo, dice su palabra. Así que si Dios dirige y si Dios puede dirigir una roca contra un gigante, ¿ustedes creen que Dios no puede desviar cualquier pedazo de metal? ¿Ustedes creen que Dios no tiene el control sobre sus vidas? Cada instante, cada aspecto de sus vidas, Dios lo está dirigiendo. Cada aspecto de su vida lo está dirigiendo el Señor. Quiero terminar con lo siguiente. El pueblo de Israel le dice, enseguida los versículos que siguen, dice, los dos testigos le dicen a Rahab, ok, vamos si tú tuviste misericordia de nosotros, también nosotros vamos a tener misericordia de ti. Solamente todos los que entren en tu casa, diles que entren en tu casa. Y pone un listón marrón, rojo, marrón. Y cuando lo vean los del ejército de Israel, pasarán sobre ese lugar y no tocarán a nadie. Solamente si alguien sale de esa casa, su sangre caerá sobre ellos. Dentro del hogar tuyo estarán seguros. Fuera de tu hogar serán los más vulnerables a la muerte. Y escuchen esto y pongan atención en lo siguiente, porque el Señor nos ha pedido que permanezcamos donde estamos, amén, dentro de su hogar, dentro de su matrimonio. Quédense ahí donde están. Hemos aplicado la sangre de Cristo en nuestra vida, amén, igual que ese listón marrón, rojo, marrón, que representa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha sido en nuestras vidas, en nuestra casa primeramente y segundo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Dios tiene el control de las situaciones. Quédese ahí donde está, porque si deja ese lugar, téngalo por seguro que será el más vulnerable ante el enemigo. Estarán seguros en esa casa con la sangre escarlata de Cristo Jesús que nos borró todos nuestros pecados. Amén. Ahora, ¿cómo edificamos esa casa? ¿Cómo lo hacemos para poder mantener esa casa firme como Rahab lo hizo? ¿Saben cómo? La palabra de Dios nos dice en Mateo 7 cómo. Versículo 24 nos dice, Jesucristo dice estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En otras palabras, cualquiera que me oye estas palabras y las hace y las obedece, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo, amén. Es Cristo. Y vinieron problemas, y vinieron enfermedades, y vinieron dificultades y luchas, y dijeron, mi casa y yo serviremos a Dios. Esas fueron las palabras de Josué, y fueron firmes. Y si fueron firmes para Rahab, para Josué, son firmes para nosotros.
Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquellos que oyen y dicen, no pasa nada. Por eso le preguntaba ahorita, ¿dónde está entretenido usted ahorita? ¿En dónde está pasando la mayor parte de su tiempo? ¿Hablando de Cristo o hablando de otras cosas? ¿Edificando para el reino eterno, en lo cual la polilla ni el ladrón pueden robar ni podrir nada? ¿O buscando solamente lo material en esa tierra? ¿En dónde está edificando? ¿A quién le está hablando de Cristo Jesús? ¿Con quién está compartiendo la palabra que le ha sido confiada? El evangelio que le ha sido confiado. Y mi deseo para ustedes, hermanos, es que aquel siervo fiel y prudente que edificó su casa sobre la roca sean ustedes. Y cuando venga la tormenta sobre su matrimonio, sobre su salud, sobre sus posesiones, sobre cualquier aspecto, puedan permanecer su fe en Cristo Jesús, que es nuestra roca. En Cristo Jesús, que es nuestra roca. ¿Cómo edifican? Y están edificando esa casa sobre la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa sangre que nos limpia. Amén. Que nos limpia. Sin Él no podemos salir adelante. Sin Él no podemos ser libres del juicio de destrucción que viene sobre este mundo, sobre la ciudad de destrucción. Leía sobre el progreso de peregrinos estas semanas. Y hay una ciudad que se llama la ciudad de la destrucción. Y el peregrino va y le dice, salgan de esta ciudad porque va a ser destruida. Salgan de esta ciudad, vayan. Y le dice hacia dónde, hacia donde está el monte, donde está la cruz. Dejen sus cargas. Este mundo se va a ser destruido. No importa cuánto lo adornemos y cuánto lo que va a ser destruido. El juicio viene. Pero antes de que el juicio venga, Dios enviará a sus 2 testigos. Que antes de que el juicio venga hacia alguien, ¿saben qué? Ustedes como pareja, como matrimonio, puedan ir y hablarles a otros de Cristo Jesús. Que sean esos 2 testigos ante otros. De la santidad. De cómo alguien se aparta y de cómo un hombre imperfecto ama a una mujer imperfecta en un matrimonio. Y cómo una mujer imperfecta ama a un hombre imperfecto en su matrimonio. Ese es el verdadero plan de Dios. Porque Dios nos ama siendo imperfectos. Amén, siendo imperfectos. La sangre de Cristo, la sangre de un cordero, hizo que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Y la sangre de un cordero inmolado, y ese listón rojo marrón, simbolizando la sangre, ayudaría a esa mujer no solamente ser librada de la muerte, sino ser parte del reino de Dios a través de traer al Mesías a otros, de traer a Cristo Jesús. Rahab es un ejemplo de la fe. Si miramos nuestro pasado es un desastre. Y les puedo decir esto, al igual que Rahab, abrazamos a Cristo Jesús. De una manera personal, fuimos salvos. Amén. Y lo miramos en nuestra familia, y nuestra familia fue salva. Y no quiero solamente que yo sea salvo, quiero que mis hermanos sean salvos, que mis primos sean salvos, que mis padres sean salvos. A lo mejor dirán ustedes, abrace
la fe en Cristo Jesús, como lo hizo esta mujer. Porque estas cosas materiales se acaban. Esto se acaba. La salud se acaba. Amén. Pero la fe que está dentro en Cristo, nadie nos la puede quitar. Nadie. Nuestra fe no está en Israel. No está en ningún gobierno. Pero está en Cristo Jesús. Amén. Dentro de mi hogar, con la sangre de Cristo, estaré seguro. No solamente yo, mi familia. Y dentro de la iglesia de Cristo estaré seguro. Porque allá afuera hay muerte solamente.